buenos días, queridos hermanos. Un gusto saludarles como todos los días. Gracias por el favor de su atención. Estamos comenzando Despertando Católicos. Bonito viernes muy hermoso para muchos de ustedes que pues esta semana es la primera de trabajo después de las vacaciones y cae bien volver a salir a descansar, ¿no? Un saludo a todas las personas que van a su trabajo, que van a la escuela, que van levantándose, otros están acostados. Bueno, pues les mandamos un saludo a la hora que nos vean. Un gran saludo a todas las personas que nos ven en Canadá, en Estados Unidos, que son nuestros paisanos, que andan por allá partiéndose el alma y partiéndose otra cosa, trabajando todos los días para sacar adelante a su familia, para cumplir sus sueños. Un gran saludo a todos los inmigrantes que nos ven desde por allá. Bueno, pues les damos la bienvenida, hermanos. Les recuerden que hay muchos sitios piratas que nos roban las misas o toman estos videos incluso y los suben otro día, molestando a la gente. Hoy es viernes 17 de abril. Tengan mucho cuidado, siempre vean el video en el sitio oficial. Es muy fácil revisar, abajo de donde dice Misa del Día, ahí dice Padre José Arturo López Cornejo, tanto en YouTube como en Facebook. Simplemente revísenle y luego ya le dan play y bueno, estamos en el sitio oficial. Vamos a iniciar esta lectura de la palabra de Dios y luego una explicación y luego nos vamos a misa, ¿correcto? Muy bien. De primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con estos hombres. Suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El día de hoy vamos a escuchar en misa el Salmo 26, un pedacito. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba.
Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Válgame Dios, ya no sé ni cuál escoger, si la primera lectura o el Evangelio, los dos están fabulosos. Vamos a hablar un poquito de la primera lectura y otro poquito del Evangelio, porque hoy las lecturas son muy buenas, sobre todo en los tiempos más fuertes, por ejemplo, la Cuaresma, la Pascua, el Adviento, la Navidad, son los evangelios más hermosos y la primera lectura más bella de todo el año. Hermanos, hoy en la primera lectura aparece la primera comunidad de seguidores de Jesús y los apóstoles a la cabeza de esa comunidad. Es la iglesia católica que está ahí. No me vayan a venir los protestantes a decir que son ellos. Ellos vienen de Lutero para acá, 1514 para acá. Nosotros somos esos que están allí. Entonces había una pequeña comunidad que rodeaba a los apóstoles, muy pequeña. Era un grupito de personas encabezadas por los apóstoles en Jerusalén. Está muy reciente la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, que obviamente si los apóstoles no entendían que Jesús había resucitado, pues menos los que no creían en Jesús. Esos ni siquiera entendían, mucho menos creían. Los apóstoles sí creían, pero no entendían cómo había sido esto. Poco a poco lo van a ir comprendiendo. Entonces, esta pequeña comunidad iba creciendo, lentamente, pero iba creciendo. El Sanedrín, del que hablamos ayer y antier, mandó llamar a los apóstoles porque los querían matar, ¿no? Los querían matar para que dejaran de difundir esa corriente de Jesús. Entonces, uno de los más sabios, Gamaliel, fíjense, aquí aparece este famoso Gamaliel, que es maestro de San Pablo. No se les olvide Gamaliel, ¿eh? Aquí aparece en los Hechos de los Apóstoles citado por San Lucas, pero también San Pablo, cuando él se presenta, San Pablo, cuando dice: yo soy judío, y romano, dice, hijo de judíos. Soy, dice, fariseo, educado en la escuela de Gamaliel. O sea, Gamaliel fue maestro de San Pablo. Déjenles platico. No, mejor otra vez les platico de la historia de San Pablo. Y si no, aquí en YouTube está la historia de San Pablo, donde hablo de él. Porque si no me voy a ir por ese lado, ya no voy a hablar de lo que aparece hoy. Gamaliel era un distinguido maestro de la ley. O sea, un gran educador de jóvenes en la religión judía. Un hombre citado, muy admirado, y Gamaliel formaba parte del Sanedrín, ¿no? Seguramente estuvo cuando fue condenado Jesús y no sabemos si dijo que sí o que no, no sabemos. A veces estas personas se quedan callados ante estas situaciones porque no son tan fanáticos, son más cuidadosos. Lastimosamente no se oponen tampoco. Bueno, entonces Gamaliel, cuando vio que estos querían matarlos, Gamaliel pidió la palabra y habló, así como cuando una persona con mucha autoridad habla y se le escucha. De esas personas, no sé si ustedes vivan en algunos lugares donde hay personas que nunca hablan, pero cuando hablan van con todo, ¿no? Así pasó con Gamaliel. Gamaliel levantó la voz, les dijo, a ver, les dice judíos, les dice hermanos, o israelitas, les dijo, israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Les puso el ejemplo de Teudas y de Judas, el Galileo. Dos caudillos que querían derrocar a los romanos y bueno, los mataron o los dispersaron y se acabó. Tenían seguidores como Jesús. Nomás que Jesús no es caudillo, no es guerrillero, no es peleonero, no le hace la guerra a los romanos ni a los judíos, ¿no? Es un líder nato, es Dios con nosotros. Y entonces, yo creo que Gamaliel tenía sus dudas, ¿no? Tenía muchas dudas con Jesús. Por eso no se atreve a decir Jesús es Dios, pero tampoco lo niega.
tiene sus dudas. Es la duda normal de toda persona, como algunos que ven estos videos, no me apoyan, no dicen, qué buen sacerdote o qué mal sacerdote, pero sí están muy pendientes de lo que digo, porque la duda es la que hace al hombre llegar a la verdad. Nadie va a llegar a la verdad automáticamente, surgen las dudas. La duda metódica de la que se habla en la filosofía, la duda es la que nos lleva a la verdad. Entonces Gamaliel tenía sus dudas y les va a decir, israelitas, cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Mejor, dice, miren, si lo que ellos predican viene de los hombres, se caerá por sí mismo. Tranquilos, ¿para qué se manchan las manos? Dice, pero si lo que ellos predican viene de Dios, no podemos hacer nada. Aunque los matemos, aunque los golpeemos, aunque los encarcelemos, no podemos detener las cosas que vienen de Dios. Bueno, entonces se quedaron pensando, le hicieron caso y dice que de todas maneras les dieron sus trancazos. Dice que los azotaron y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y luego los soltaron. Hermanos, una de las cosas que yo estoy en contra a veces en la iglesia, nos hemos hecho muy partidarios de creer que solamente yo puedo predicar, que solamente yo puedo enseñar, que solamente yo mando aquí, ¿no? A veces yo me he dado cuenta en algunas diócesis surge un grupo católico que quieren hacer un retiro con un sacerdote y van bien emocionados y lo lanzan y sopas que sale un comunicado, ¿verdad? De tal lugar. Se les prohíbe a los fieles participar en este lugar, y ¿saben qué es en el fondo? Realmente me da mucha tristeza decirlo y no estoy diciendo nombres, pero a más de alguno le vamos a raspar los muebles. Ay, disculpen. ¿Saben cuál es el motivo principal? Que a veces ese grupo o ese predicador católico, pero que sea católico, no. Ahorita hay muchos que no son católicos y presumen serlo. Hay que verificar muy bien. Pero a veces es un sacerdote católico que es bueno y que hace retiros o va acá o va allá y lo prohíben en esa diócesis. Y ¿saben a veces cuál es el motivo? Que no se les tomó en cuenta a los jefes o a las autoridades, que no se les invitó o que no les van a compartir ganancias, porque realmente a veces me da mucha tristeza decirlo, pero hay cosas que son muy buenas en la iglesia. Yo me he fijado, hay algunos grupos en la iglesia que hacen mucho bien. Yo les voy a decir algo aquí en confianza. Cuando yo era seminarista y los primeros años de sacerdote, yo era muy cerrado a todo este tipo de manifestaciones, como que decía, ese grupo fulano de tal, no voy a decir nombre, ese grupo, ese movimiento, como que están mal o lo que hacen está mal o perjudican a las personas. Y luego me pongo a verlos o me pongo a ver los frutos o escucho a la gente y yo les voy a decir, aquí donde yo vivo y en muchas parroquias donde yo he participado o me he acercado con ellos, muchas veces me ha tocado escuchar personas que me dicen, ¿sabe qué, padre? Y me lo dicen con el corazón en la mano, me sorprendo, o sea, con aquella sinceridad como de un niño, como una niña, un niño agradecido que se acerca y me dice, padre, yo andaba bien mal, estaba bien perdido, nadie me daba a conocer a Cristo, me acerqué a la parroquia pero no lo encontré, y ándale que dice, y padre, fui a un retiro de X grupo, o me invitaron a un día de reunión con tal grupo, o me dieron esto, o me dieron aquello, dice, y fíjese, padre, gracias a ese retiro, gracias a esas personas, cambió mi vida. Y ahora yo sirvo en mi parroquia y soy encargado de tal comisión y me gusta y me emociona y me apasiona. Y yo, fíjense, me fui convenciendo, se los digo con mucha sinceridad, de que hay grupos en la iglesia, una riqueza infinita, de que lo que a lo mejor a ti no te sirve, a mí me sirve. Y lo que a mí me sirve, a ti no te sirve, ¿no? Por ejemplo, hay grupos en la iglesia de oración muy efusiva, ¿no? Que levantan las manos y bailan y gritan y cantan y todo. Bueno, ¿a quién le sirve eso? Pero también hay otros grupos de oración donde la gente se hinca, rezan despacio, en silencio, se van a una casa de retiros allá muy bonita.
Bueno, a lo mejor a ti eso te da sueño, te aburre, pero hay personas que a eso les sirve, ¿no? También a veces, fíjense, hay personas que quieren mucho a un sacerdote y a otro sacerdote lo satanizan, no lo quieren. O dicen, es que esas formas de enseñar del Padre, yo les digo lo mío, hay a quien le sirve mucho la predicación del Padre Arturo y a quien no le gusta, que porque soy grosero, majadero, metiche, chismoso, político y todo. Bueno, a ti no te sirve, pero hay alguna persona que sí le ha servido. Y a lo mejor a ti te sirve un padre más educado, más serio, más formal. Bueno, pues ve allí. Fíjense cuánta riqueza hay en la Iglesia Católica. Pero volviendo a lo siguiente. A veces en la iglesia, y yo me pongo como ejemplo, los primeros años, ya voy a cumplir 14 años de sacerdote, pero los primeros años yo era muy cerrado, era muy duro. Y yo decía, ¿por qué ese grupo que se reúne en tal lugar enseña las cosas de Cristo, pero no está bien? Porque, bueno, hay que entender, hermanos, que cuando vamos a hacer un retiro, una conferencia, lo que sea, hay que pedir permiso a las autoridades de la iglesia. Hay que solicitar, hay que informarle al obispo bien cómo van a hacer las cosas. Y yo les aseguro que la mayoría de los obispos, la mayoría, porque hay algunos que no, pero la mayoría les va a decir que sí. Claro, y no pasa nada. Pero hay que saberse dirigir, hay que saber hacer las cosas como se deben. ¿Por qué? Porque también a veces pasa lo contrario, que hay grupos en la iglesia que les importa un bledo el sacerdote, les importa un bledo el obispo, les importa un bledo la estructura de la iglesia y hacen lo que quieren y hasta ofenden y se enojan y denigran a la autoridad, ¿no? Y eso no está correcto, eso no se hace. Debemos de saber dirigirnos, debemos de saber comportarnos. Y también los que somos autoridad de la iglesia, yo soy poquito porque nomás soy sacerdote, pero los que son obispos o los que son encargados o son vicarios episcopales o son encargados de esto, también no se cierren, si es que me ven, no debemos de cerrarnos a las nuevas formas de vivir la vida cristiana. Y a lo mejor a ti ese grupo te molesta o te cae gordo, pero a alguien le ha servido. ¿Verdad? A alguien le ha servido. Y cuando ese grupo sienta una corrección de un sacerdote, no se enojen, no se cierren, no se ofendan, porque yo creo que todos estamos trabajando para Cristo. Yo como sacerdote, ustedes como laicos. Bueno, fíjense cómo Gamaliel le va a dar en toda la torre a estos canijos hipócritas fariseos del Sanedrín y les va a decir, si esto que estas personas están siguiendo es de Dios, no lo podrán eliminar. Hermanos, ¿por qué creen que la iglesia no la ha destruido nadie? Ni siquiera nosotros los católicos. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es obra de Cristo a través del Espíritu Santo. La iglesia católica no es una obra de hombres, es una obra de Dios, llevada por hombres, pecadores, débiles, frágiles, a veces equivocados. Pero Dios sana, Dios subsana, Dios lleva adelante su iglesia. ¿Quiénes han estado contra la iglesia? Los judíos, el Imperio Romano, todos los imperios, los musulmanes, todos, puedo seguir hablando de muchos personajes. Ha habido muchas corrientes a lo largo de la historia. A ustedes y a mí nos tocó ver hoy las corrientes protestantes. Nos toca ver a los anglicanos, a los testigos de Jehová, a los luteranos, nos toca escuchar a los pentecosteses, a los evangélicos, a todas estas personas que son muy fanáticas. No todos, pero muchos sí, y muy groseros, ofensivos. Vean ustedes cómo en las redes ellos destruyen nuestras imágenes, se burlan de nuestras procesiones, porque no pueden vivir sin nosotros. ¿Saben por qué? Porque aunque ellos no lo acepten al criticarnos, están aceptando la verdad en la iglesia. Y eso debe darles a ustedes mucho sentido de pertenencia y mucho sentido de tranquilidad en su vida y en su fe. Hermanos, la iglesia católica fue fundada por Cristo, llevado por hombres que se equivocaron. Miren, vayamos a los evangelios. Cristo escogió 12 hombres. Uno lo vendió, otro lo traicionó, otro lo negó, otro no le creyó. Y en la cruz todos lo abandonaron menos uno.
Y sin embargo, Cristo confió en esos 12 su iglesia, la iglesia católica, a la que pertenecemos nosotros. Y por eso, cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro en Cesarea de Filipos, en el capítulo 16 de San Mateo, cuando le dice, tú eres Pedro, ya no te llamas Simón, sobre ti edifico mi iglesia, le va a decir algo increíble, le va a decir, y sobre ti edifico mi iglesia, pero aquí viene a lo que quiero referirme. Y ni los poderes del infierno podrán sobre ella. ¿Qué quiere decir esto? Todos los hermanos que están viendo esta misa y son católicos, tibios, porque hay mucho católico tibio, católico dormido, y los que son protestantes y están viendo este programa, les voy a decir que aunque ustedes griten, chiflen, hagan videos, ofendan, se enojen, destruyan, hasta les salgan saliva de rabia en la boca, de odio contra la iglesia, hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, no van a poder contra la iglesia, porque Cristo le dijo a Pedro, ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ella. Así que ni el demonio ha podido contra la iglesia, ahora menos tú, aunque seas un demonio, ¿verdad? O una demonia, no vas a poder. Mejor conviértete a Cristo, busca a Dios, convéncete de Dios y mejor vente al equipo, trabaja para Dios, sé feliz en tu vida, deja de desgastarte, no estés haciendo videos y porquería y media contra la iglesia, porque no la vas a poder destruir. Si ni nosotros los católicos, con todas nuestras carencias, con todos nuestros errores, la hemos podido destruir, porque la iglesia es de Cristo, no es de nosotros, no somos dueños, ningún obispo, ningún cardenal, ningún sacerdote, ninguna monja, ningún movimiento de la iglesia, ni ustedes laicos son dueños de la iglesia, somos dueños, nadie es dueño, la iglesia es de Cristo. La administran cabezas visibles como son los obispos, que son sucesores de los apóstoles, pero todos ellos pasarán, yo también pasaré y tú también pasarás. Y otros estarán aquí, como nosotros estamos hace 100 años, no estábamos, estaban otros. Y la iglesia llegó a nuestros tiempos y seguirá adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Por eso Gamaliel le da mucha firmeza a nuestra fe. Y yo les aseguro, todos los que son hoy protestantes, ustedes escuchan esas historias de los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, que nomás era el Hijo de Dios, y que los adventistas que dicen que el día que se debe de guardar es el sábado y no el domingo, y que los anglicanos, que bueno, todo eso que ellos dicen ya se había dicho, ya había habido unos corrientes de los nazarios, de arrianos, muchos errores que la iglesia condenó en el pasado y que hoy vuelven a brotar como los hongos que brotan de un palo, ¿verdad? Así que eso va a terminar. Yo les aseguro que en 100, 200 años esas sectas protestantes van a ir terminando, porque esas sectas sí son producto de hombres. Todos los que están viendo este programa y pertenecen a una secta, ¿qué es una secta? Un grupo religioso promovido por un hombre o por una mujer o por varios hombres posteriores a Lutero. Todos esos tienen una fundación de hombres. A mí que no me vengan con el cuento de que a nosotros nos fundó Cristo. No es cierto. Yo les voy a publicar y a ver si ahorita mi editor puede poner aquí al final una hoja con el nombre, la fecha, casi el día y el nombre del fundador de todas las sectas, sobre todo las más conocidas. Todas tienen una fecha de inicio y todos tienen el nombre de una persona, sobre todo hombre, en Estados Unidos, en América Latina y algunos en Europa, pero la mayoría en Estados Unidos, que se les ocurrió fundar una secta que hoy se llama los seguidores de Jesús, o los testigos de Jehová, o los mormones, o los adventistas, o los bautistas, o los metodistas, o todos esos. Todo eso lo fundó un hombre. La única iglesia que no es fundada por un hombre, aunque es llevada por hombres, es la Iglesia Católica. Bueno, pues ya no hablé del Evangelio, ya se me acabó el tiempo, hermanos, pero les quiero recordar y deben de estar orgullosos de ser católicos. Despierten, por favor, a su fe. Y si ustedes son contrarios a la iglesia, pues mejor ya dense por vencidos. No van a poder, aunque salgan y griten y pujen y se rechinen los dientes y hagan videos en contra de la iglesia. No se preocupen, la iglesia va a seguir, porque no es obra de hombres, es obra de Dios. Y vean los apóstoles, aquí cómo los querían matar, los azotaron, pero ellos siguieron porque la obra la llevaba Cristo. Hermanos,
Quédense a misa, siempre tenemos la misa. Hay gente que me dice, ay padre, ¿cómo extrañamos la misa? Pues porque quieres. Aquí terminando en YouTube y en Facebook tenemos la misa para todos ustedes. Así que si la quieren, quédense y sobre todo revisen muy bien en qué sitio nos ven. Me da mucha tristeza, hasta cierto punto coraje, esas personas que suben misas pasadas y confunden a las personas. Yo les vuelvo a decir a esos creadores de contenido, como su nombre lo dice, creadores es el que crea, no el que anda copiando. Si usted agarra una misa que no es de usted y la sube a otro canal, lo único que hace es confundir a la comunidad. Así que les invito de todo corazón a que ustedes hagan su propio contenido. ¿Cuándo han visto que el padre Arturo agarre la misa de otra persona, un video de otra persona? No, yo me pongo a hacer los videos. Cuesta trabajo, cuesta dedicación, cuesta esfuerzo, cuesta muchas cosas. Pero bueno, pues es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pues hermanos, les doy la bendición, les invito a quedarse a la Santa Misa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana. También mañana estoy en el albergue de 12 del día a 5 de la tarde. Tenemos misa mañana y pasado. El domingo tenemos misa a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Hasta luego. Nos vemos mañana. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística. Les saludamos desde Acatlán, donde estamos comenzando esta celebración tempranito este viernes que Dios nos permite. Les invitamos a comportarse en misa, participar en misa completa, escucharla con atención, responder, cantar, hincarse, sentarse, ponerse de pie cuando toque. Vamos a darle la bienvenida al Señor en esta Eucaristía que Dios nos encuentra. Sean bienvenidos todos a misa. Muy buenos días otra vez tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística tempranito, como a la mayoría de ustedes les gusta.
Eso me da mucho gusto que me escriben: padre, me gusta levantarme con la misa. Espero que no estén en su cama, porque pues eso no está bien. La misa no se escucha en la cama, solo los que están enfermos, pues sí. Pero hay que ponernos de pie y escuchar la misa con devoción. Vamos a ofrecer esta misa por todos los sacerdotes del mundo, por los enfermos, por los que los cuidan. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, tú que eres la luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres, fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida.
¿quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraban, de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta.
que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Quiero fijarme con ustedes hoy en esta narración de los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 5, versículos 34 y siguientes. Hoy aparece en el Evangelio un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel era maestro de muchos israelitas. De hecho, si ustedes se fijan en la vida de San Pablo, cuando él nos la platica, nos dice que tuvo como maestro a Gamaliel. Y yo creo que muchos discípulos de Cristo conocieron a Gamaliel. Este hombre era un hombre respetable y respetado. Todo mundo lo escuchaba porque era un rabino, o sea, un maestro muy grande en la cultura y en la vida de los judíos. De hecho, si ustedes no lo sabían, en la antigüedad los papás o las mamás judías, así como hoy mandamos los niños a la primaria para que aprendan a leer, a escribir, para que aprendan matemáticas, historia, geografía y todo lo demás, en los tiempos de Jesús a los niños no los mandaban a la escuela civil, sino los mandaban a una escuela de rabinos desde chiquitos, para que todos los niños se aprendieran todo el Antiguo Testamento, sobre todo los salmos. Todos los judíos se sabían los salmos de memoria, los 150 salmos. Imagínense nomás. También los judíos, los niños judíos, varones, porque las mujeres no las mandaban, había mucha otra manera de pensar muy diferente a la nuestra. Solo los niños varones iban. Y todos los niños aprendían a leer a los profetas, a leer toda la Torá, que es el Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio y Génesis. Entonces todo niño judío cuando crecía, por eso Jesús sabía tanto también, aparte de que era Dios, pero todos los hombres que habían tenido estudios conocían a Gamaliel. Entonces Gamaliel se dio cuenta de algo que estaba pasando. Los sumos sacerdotes habían mandado matar a Jesús, ustedes eso lo saben, yo creo que lo escucharon, y lo saben muy bien, cómo lo llevaron a la casa de Caifás, lo tuvieron preso, le hacen un juicio en la noche cuando nadie lo puede defender, le piden a Pilato que lo crucifique, luego a Herodes, luego siempre no, siempre sí y al último sí. Bueno, entonces la corriente de Cristo en esos tiempos, que eran poquitos, los apóstoles andaban predicando, como Jesús les dijo, vayan y evangelicen, vayan y enseñen el mensaje de Jesús. Los apóstoles se enfrentaron al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes de entonces, judíos, y dice que los agarraron, los azotaron y los golpearon a los apóstoles. Y que les dijeron encarecidamente, no prediquen por favor a ese Jesús. Jesús está muerto. Váyanse de aquí y no prediquen porque les va a pasar lo mismo que a ellos, lo mismo que a Jesús. Entonces Gamaliel interviene. Y este hombre va a decir una frase muy importante. Va a decir, miren, ¿se acuerdan de un tal Judas Macabeo? Dice aquí. Dice, Judas el Galileo, y muchos lo siguieron, dice. Era un caudillo, también Teudas. Pone dos ejemplos, Teudas y Judas el Galileo, dice. Esos tuvieron 400 hombres o más y lo siguieron, dice. Los agarraron preso a Teudas, agarraron preso a Judas, los mataron y todo se acabó y nadie lo siguió ya. Bueno, dice, entonces les va a decir, en el caso presente yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Les va a decir Gamaliel a los sumos sacerdotes, no se metan con esos hombres. O sea, refiriéndose a los apóstoles. Dice, porque si se lo proponen y están haciendo, porque lo que si se proponen es de origen humano, o sea, ellos están predicando a Jesús que es de origen humano, dice, se acabará por sí mismo. Como todo lo humano que hacemos, miren, les voy a platicar, dice, pero si esto es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. ¿Qué quiere decir esto? Toda obra humana, por más bien hecha que esté, lo que sea, algún día terminará. Vean ustedes los imperios. El imperio romano, el imperio griego, el imperio de Mesopotamia, el imperio babilonio, el imperio de los persas.
el imperio egipcio, la dominación española de toda América, la dominación inglesa de los Estados Unidos, las 13 famosas colonias. Y así podemos ver, las dominaciones de todos los tiempos humanas han terminado. Todo termina. No podemos tener un presidente del país que dure 100 años de presidente. Todos los dictadores han caído, porque toda obra humana termina. Por eso Gamaliel les dice, no se expongan, les dice, porque si esos hombres están llevando a cabo un trabajo humano, por sí mismo caerá, tranquilos, dice. Pero si eso es de Dios, dice, ni se metan, no se expongan a luchar contra Dios, dice. Así que dice que todos mejor dejaron de decir porque le temían a Gamaliel. Gamaliel era un hombre de mucha autoridad. Entonces dijeron, no, pues lo que está diciendo es cierto. Y así es, miren, entre más perseguían a la iglesia de Cristo de entonces, que es la iglesia católica, más crecía. Así es, cuando nosotros emprendemos algo que es una obra de Dios, no hay quien pueda contra esa obra. Pueden querer quitarla, pueden querer eliminar a la persona, pueden querer hacer cosas contra Dios. ¿Quién de ustedes o yo podemos contra Dios? ¿Alguien puede contra los planes de Dios? No. Yo me acuerdo de los que quisieron derrocar a Dios, como por ejemplo Napoleón Bonaparte, ¿no?, que quiso destruir las cosas de Dios, o muchos otros dictadores que se pusieron. Acuérdense de Nabucodonosor, ¿no se acuerdan? Que llegó y saqueó el templo y se llevó todo lo que quiso y profanó el templo, cuando Daniel le dice, contado, pesado y medido. El sueño que vio Daniel de Nabucodonosor. Le dijo, tus días están contados, tú estás pesado y no das el peso que es, y estás contado, medido y pesado. Así es, mucho cuidado, ¿eh? Si usted se propone ir contra Dios, tarde o temprano, el que va a perder es usted o yo, porque usted y yo somos seres humanos, somos finitos, es decir, tenemos tiempo de caducidad. Incluso los jovencitos que están viendo esta misa, un día se van a morir. ¿O no? Claro que sí, todos nos vamos a morir, pero Dios no. Por eso, mucho cuidado. Las personas que les gusta ir contra Dios, contra sus planes, terminarán dándose de topes, porque la obra es de Dios y esta obra seguirá hasta el último día de nuestra existencia. Qué hermosas palabras del maestro Gamaliel. Nos ponemos de pie. Presentamos ante el Señor nuestras intenciones en este día, viernes segundo de Pascua. Vamos a responder todos, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir en el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Todas estas intenciones, Señor, y las que se quedan en nuestro corazón, te ponemos a tus pies esas intenciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. La
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que con su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección de la fe y de la caridad, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San David y San Margarito, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Nos ponemos de pie. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, una vez redimidos por la pasión de su Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. En la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias por suscribirse a mi canal. Que Dios los acompañe y los bendiga. Les agradecemos el equipo que me ayuda a transmitir estas misas, lectores, monaguillos, grabadores, la iluminación, ministros, lectores y un servidor. Lo hacemos con mucho gusto. Discúlpenos si nos equivocamos a veces. Es un servicio que hacemos a Dios. Y a veces no caemos bien, pero bueno, pues no nos vamos a detener porque no les caigamos bien a uno que otro por ahí. Que Dios los acompañe mucho. Excelente día viernes. Buenas tardes.